a estar hablando acerca de esta enseñanza, pues titulada en forma de pregunta: ¿cuál es nuestra visión y objetivo como iglesia? Ese es el tema del día de hoy. ¿Cuál es nuestra visión y nuestro objetivo como iglesia? Quiero, hermano, presentarles a ustedes nuestro objetivo, ¿verdad? Como iglesia local, ¿cuál es nuestra visión? Ya tiene Jeremías, vamos al capítulo 1, ahí no sé si puedan alcanzar a ver en la pantalla, ahí está la cita, y también hay información que quisiera, hermano, que usted, si no tiene con qué anotarla, por lo menos le tome foto, porque esta información que le voy a dar es bastante importante, que usted la sepa y que usted también, si quiere escudriñarla, sería de muy bueno para usted en cuanto a lo que vamos a presentar hoy. Ya encontró Jeremías. Déjeme yo ubicarme porque estaba ahorita en Ezequiel. Bueno, ya que se pusieron de pie, hermanos, para la honra y gloria del Señor, vamos a leer el verso 4 hasta el verso 10, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, una vez más nos encomendamos en tus manos, pidiendo siempre tu guianza, tu dirección, tu ayuda del Espíritu Santo en esta hora, para poder, Señor, transmitir esta enseñanza que sea de mucha edificación a nuestras vidas, en la cual queremos aprender y conocer más de tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para que sea tu Espíritu Santo depositando tu palabra en nuestro corazón. Y una vez más te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Bien, amados hermanos, como dije al principio, el tema de hoy que estaremos hablando referente a cuál es nuestra visión y nuestro objetivo como iglesia. Es importante, hermanos, que nosotros como iglesia, ¿verdad?, tengamos visión y tengamos nuestros propios objetivos. Creo que aún en la vida personal, hermano, es importante esto. Es decir, que cualquier persona que no tenga visión en la vida y no tenga objetivos no llegará a ningún lugar. En otras palabras, perderá el tiempo de su vida, y cuando venga a sentir, se le fueron los años y no aprovechó el tiempo en las cosas que le hubieran servido de mucho, donde, hermano, aquí en este mundo hay oportunidades de superación, ¿verdad?, de bendición, pero hay que entender y conocer que debemos enfocarnos en algo, ¿verdad? Y hay personas, hermano, que han sido muy inteligentes, que han tenido esa visión y se han propuesto objetivos.
Y por eso es que han llegado a triunfar en la vida, han tenido éxito, porque no han descansado hasta haber logrado su propio objetivo. Ahora bien, como iglesia local, nosotros también tenemos que trazar nuestra visión, ¿verdad?, local, y también nuestros objetivos como iglesia local. ¿Para qué? Para poder trabajar correctamente y poderle servir bien al Señor como Él nos lo demanda. Y es decir, que al hacer todo esto, nuestras vidas individuales serán bendecidas por Dios. Gloria sean dadas al Señor. Bueno, en primer lugar, hermano, nuestra visión y nuestro propósito como iglesia es, ahí en la pantalla dice, es trabajar en equipo, unidos en un mismo propósito y un mismo deseo o una misma visión, ¿verdad? Un mismo propósito, un mismo sentir. Porque esta es la manera y la forma en que la iglesia puede desarrollarse plenamente en este mundo. Cuando nosotros nos unimos por la causa de Cristo a trabajar y servir juntos, todos armónicamente, ¿verdad?, trabajando con la misma dirección. Es decir, que como iglesia, hermano, debemos entender que hay un camino que seguir y todos tenemos que caminar en esa misma dirección. Y al caminar, fíjese, al caminar en esa misma dirección es tan importante y tan hermoso que aunque todos caminemos juntos al mismo tiempo en la misma dirección, no nos perjudicamos el uno al otro y seguimos caminando sin poner tropiezo a nadie. Pero la diferencia, hermano, es que si tratamos nosotros caminar contrariamente los unos con los otros, no avanzamos, nos lastimamos, nos golpeamos y no hacemos nada. Entonces, hoy, hermano, quiero presentarles algo importante para usted que es miembro de Iglesia Tiempo de Cambio. Y mire que no sé si esto fue ya un plan de Dios, con excepción de nuestro, ¿verdad? Lo vamos a tomar como hijo también, hermano José, me permite por el día de hoy. Aquí Adán como hijo, la excepción es que él viene de visita, ¿verdad? Pero la mayoría somos de casa. O sea, tengo la libertad de poder hablar las cosas que son importantes para nosotros como iglesia. Entonces, sería el plan de Dios, ¿verdad? Estar los que estamos, los que necesitamos aprender y oír. Sería que usted preste mucha atención. Amén. Bueno, quiero comenzar, hermano, lo que está ahí escrito en la pantalla. Si usted quiere tomarle foto y tomar esa información, es muy importante. Aunque aquí yo voy a repasar algo que mi hermano Henry dio el martes pasado en su casa, en su enseñanza, y pareciera como que yo le estoy copiando, o a veces como que nos ponemos de acuerdo, y no, fíjese que no nos hemos puesto de acuerdo con él. Esto el Señor ya lo había puesto en mí traerlo, comunicarlo a ustedes, y el hermano lo presentó el martes sin yo saberlo. Entonces eso da confirmación que estamos en el mismo espíritu y estamos caminando en un mismo propósito. Entonces, hermano, comenzamos primeramente dando a conocer el por qué nosotros nos llamamos tiempo de cambio, ¿verdad? Por ejemplo, esto es importante para usted. Por ejemplo, si allá afuera o algún familiar le pregunta a usted, ¿cómo se llama su iglesia donde usted asiste? Y usted le da el nombre, ¿verdad? Y usted le dice, se llama Tiempo de Cambio. Y si le pregunta, bueno, ¿y por qué tiene ese nombre, Tiempo de Cambio? Y obviamente que hay una razón, hay un motivo, hay un propósito del por qué se llama Tiempo de Cambio. Solo que si nosotros no lo conocemos, no lo vamos a poder expresar correctamente. Y podemos dar una información de acuerdo a lo que nosotros posiblemente creemos o pensamos. Déjenme compartir con ustedes esta visión, ¿verdad? Esta visión no nació en mi persona, es decir, nació
Dios se la entregó a Pastor Luis Suárez juntamente con su esposa cuando fueron llamados a ser pastores. Es decir, que ellos recibieron, hermano, yo lo veo esta visión de esta manera, ¿verdad? De por qué ellos le pusieron tiempo de cambio a la iglesia. Y les quiero compartir, hermano, que esta es la razón por la cual ellos le pusieron de esta manera a la iglesia. Ellos estaban iniciando, al igual como nosotros lo estamos haciendo aquí en Lancaster. Y el Señor pues los llevó, hermano, a conocer o a identificar la historia de David. Es decir, que ellos se vieron reflejados así como David. ¿De qué manera? Si quiere anotar esta cita, hermano, porque no la anoté aquí, pero la traje, si usted tiene y quiere anotarla, está en Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Y el verso 1 y 2. Aquí en esta parte encontramos la historia de David, ¿verdad? Que cuando fue perseguido por Saúl, donde él estaba apeligrando a ser muerto, él tuvo que huir a un lugar y llegó a un lugar donde Dios lo resguardó y la Biblia dice que donde él se resguardó era una cueva. Y la cueva tiene el nombre, la cueva de Adulán. Entonces ahí dice la historia, mire, para que, no la iba a leer, pero se me hace que es interesante que la leamos. Por muchas razones aquí, mire, por esta razón, vaya conmigo, si ya tiene su Biblia, en Primera de Samuel. Fíjese que a mí me impactó, hermano, el testimonio cuando nos compartieron esta visión los pastores. Pastor Luis, ¿verdad? Compartió con nosotros también al igual esta visión. Y a mí me impactó al escuchar el nombre de la iglesia, donde nunca había oído un nombre similar como Tiempo de Cambio, ¿verdad? Hay muchos nombres bíblicos, pero Tiempo de Cambio así directamente no había escuchado yo el nombre de una iglesia. Y bueno, allí en el verso 1 dice de esta manera, sígame con su vista: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Aquí en el verso 2, mire qué hermoso lo que dice. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Me causa un poco de risa, hermano, perdonen, pero ahorita voy a explicar un poquito este asunto. Y dice, y tuvo consigo como 400 hombres. Es decir, que esta visión Dios se la dio a nuestros pastores, como dije, y les hizo entender que al igual que David, a su iglesia iban a llegar muchas personas con este tipo de problemas. Al igual que aquí con nosotros, ¿verdad? O espero que no, ¿verdad? Que no sea así. Pero oiga bien el equipo que Dios le envió a David. Qué gran equipo, ¿verdad? De solo valientes, de aquellos que no tenían problemas, de que vivían solamente en victoria, que eran guerreros, vencían a los gigantes. Entonces, esta visión la recibieron ellos y pidiéndole a Dios dirección para ponerle este nombre, Dios los llevó a Romanos 12, verso 2. Ahí en Romanos 12, verso 2, ellos de ahí, ¿verdad?
entendieron que le quedaba muy bien el nombre tiempo de cambio, basado a lo que dice en Romanos, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, en este texto, Dios les hizo entender que Dios estaba llamando a la gente a hacer un cambio en su vida personal, a no conformarse a vivir la vida mundana o a no conformarse en la vida religiosa, que debemos de hacer un cambio en nuestra vida. Y por eso es que surge el nombre tiempo de cambio. Porque, hermano, no siempre estamos 100%, ¿verdad?, con Dios. Debemos siempre hacer un cambio positivo a nuestra vida, y es en esta dirección de transformar nuestra mente. Porque nuestra mente, hermano, es la gran lucha, tanto de nosotros personalmente, ¿verdad?, como también, tal vez me voy a escuchar mal lo que digo, también para Dios. Y no porque Dios no tenga el poder suficiente de transformar la mente, pero Dios no lo quiere hacer basado a su omnipotencia, sino lo quiere hacer a la voluntad de cada quien. Todo aquel que decide voluntariamente, entonces el poder de Dios viene a cada vida individual para hacer esa transformación de mente. En otras palabras, de corazón. Entonces, yo, hermano, orándole al Señor, quise también, ¿verdad?, reforzar un poquito más, no que le hiciera falta, sino que por lo menos tuviéramos nosotros otro texto como base en lo que nos pudiéramos basar para poner este nombre a nuestra iglesia, tiempo de cambio. Y está prácticamente en el libro de Isaías, capítulo 55, versos 6 al 7. Y esto es lo que, hermano, el Señor, ¿verdad?, puso en mi corazón de tomar en cuenta lo que dice aquí en Isaías 55, versos 6 y 7. Y el verso 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y el 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué nos dicen estos dos versos bíblicos? Que Dios nos está haciendo el llamado a hacer un tiempo de cambio en nuestra vida personal. Amén. Pero es voluntario, es decisión de cada quien. Porque Dios no va a exigir algo que nosotros no queramos hacer. Y por eso es que dice: buscad a Jehová. Si tú quieres cambiar en tu vida, es decir, si usted quiere hablarle a alguien de esta manera, si tú quieres cambiar en tu vida, tu forma de vivir, tu forma de pensar, tienes que buscar a Jehová. No hay otra manera, no hay otra forma. Solamente Dios puede cambiar nuestra forma de vida. Amén. Y tenemos que reconocerlo voluntariamente. Amén. Porque el plan de Dios es que nosotros seamos transformados. Amén. Entonces, por eso es que lleva ese nombre, tiempo de cambio. Entonces, nosotros hubiéramos, que digo, incluyo a mi esposa porque es parte de este llamado, ¿verdad?, que Dios me hizo a mí, no solamente a mí, juntamente con mi esposa, a servirle al Señor en esta obra. Así como vimos el ejemplo en nuestro pastor Luis y la esposa, que es reconocida, ¿verdad?, como también pastora, aunque yo sé que en algunos ministerios no tienen ese reconocimiento, pero por eso es que yo quiero dar un poquito de esa explicación, ¿verdad?, el por qué
el movimiento cuadrangular cree de esa manera. Entonces tenemos la otra, hermanos, donde si nos preguntan por qué se llama este movimiento cuadrangular, hermano Henry, ¿verdad?, chistosamente nos ha dicho muchas veces en sus explicaciones, esto pareciera como que fuera ¿cómo se dice, hermano? Un partido de fútbol, dice, como se acuerdan allá que hacían cuadrangulares futbolísticamente, ¿verdad? Pareciera como que es un evento de jugadores de fútbol, y no tiene nada que ver el nombre cuadrangular. Es decir que el significado principal, hermano, del nombre de cuadrangular, fíjese bien, significa esto. Significa que es un evangelio equilibrado, sólido y directo. Eso significa cuadrangular. Cuadrangular significa que es un evangelio equilibrado, sólido y directo. Y está basada en 4 doctrinas fundamentales en las cuales este movimiento, hermano, se fundamentó. Entonces, cuando hablamos de cuadrangular, también tiene el significado de 4 ángulos, ¿verdad? Eso significa también que son 4 ángulos. Es decir que vamos a poner el ejemplo que si queremos construir una casa o un lugar de adoración como este, en este local encontramos 4 ángulos. El primero sería la pared de enfrente, que hace un ángulo con el piso, el fundamento y luego la pared. Lo segundo sería este lado, ¿verdad? El fundamento, que es la fundición, y luego está otra pared. Y por este otro lado tenemos otro ángulo donde tenemos otra pared. Y allá atrás también tenemos otro ángulo que también, ¿verdad?, es otra pared. Y esto, hermano, es fortalecido en estas 4 doctrinas en las que se construyó, porque ya está construido, ¿verdad?, este movimiento. ¿Y cuáles son estas 4 doctrinas? El hermano Henry las dio el martes pasado. La primera es, hermano, referente a un simbolismo que no hay acá, y se me olvidó traerle el simbolismo. El simbolismo de la cuadrangular, hermano, usted cuando vea los logos, ¿verdad?, donde aparece una cruz, luego aparece una paloma, y luego una copa, y lo cuarto es una corona. Estos símbolos tienen un significado simbólicamente en esta doctrina, en esta práctica. Ahí están, miren. Esos son los 4 símbolos del movimiento cuadrangular. Cuando usted ve esos símbolos en cualquier ciudad o en cualquier local, es porque la iglesia que está ahí es del movimiento cuadrangular. Entonces tiene un significado. Por ejemplo, la cruz significa que Jesús es nuestro Salvador. Amén. Y esta es una doctrina fundamental en el evangelio de cualquier movimiento cristiano. Si el movimiento que se diga ser cristiano y no cree que Jesucristo es nuestro Salvador, está perdido, hermano. Porque la Escritura nos habla claramente. Jesús lo declaró con sus propios labios. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso, hermano, quien quiera ir contra eso, no lo podrá cambiar jamás, porque esta es una de las doctrinas fundamentales del evangelio, sobre todo del movimiento cuadrangular, y tiene un color rojo. Y esto, hermano, también tiene un simbolismo. El color rojo representa o significa también, hermano, la sangre derramada de Jesús. Y ahí pues está la cita bíblica que está en Romanos 5:9.
Esto es vamos a decir, el primer ángulo de esta doctrina, y el siguiente es la paloma, que esto significa que Jesús es nuestro bautizador. Solo Él tiene el poder de bautizar a cualquier persona con el Espíritu Santo. Y el color amarillo, hermano, simboliza o representa la presencia del Espíritu Santo. Y tiene la cita también ahí, Mateo 3, 16 y 17. La copa, hermano, representa o significa que Jesús es nuestro sanador. Porque ahí también hay una escritura en Isaías 53 donde dice que por su llaga hemos sido sanados. Entonces, hermano, la copa significa o simboliza que Jesús es nuestro sanador. Y tiene un color azul. Y el color significa la sanidad divina. La cita está en Santiago 5, 14, 15. Y luego, por último, tenemos la corona. Pareciera, hermano, que nosotros al tener este simbolismo en una corona de espinas, ¿verdad? Pareciera como algo religioso. Pero no, tiene su significado. La corona de espinas, hermano, significa que Jesús es nuestro Rey venidero. Él es nuestro Rey. Solo Él es nuestro Rey. Y el color púrpura representa la realeza de Jesucristo, que también la cita, y hay muchas otras citas bíblicas que pueden apoyar estos puntos doctrinales, y está en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Estas son las 4 doctrinas fundamentales de este movimiento llamado cuadrangular. Es decir, que estas doctrinas son las que se han tomado para enseñar, para predicar y para anunciar el Evangelio de Jesús con autoridad. Ahora bien, hay otras doctrinas más en este movimiento en el que es importante conocer. Mire, estas son las que les voy a dar ahorita. Son preguntas que el movimiento cuadrangular las tiene, hermano, como una forma de gobierno. Es decir, que es importante que todo aquel o aquella persona que quiera formar parte del ministerio cuadrangular debe de saber todo este formato del movimiento cuadrangular. Y estas que le voy a presentar ahorita son algunas de las preguntas que le hacen a uno o que le dan para que uno se las aprenda para hacer una entrevista, para que ellos le den, ¿verdad?, la licencia o la autorización y le den el nombramiento como un pastor nombrado, ¿verdad?, que puede trabajar con un grupo de personas en la ciudad donde ha sido llamado y puede ejercer con libertad el llamado de Dios localmente. Y bueno, quiero compartir con ustedes, hermanos, que gracias a Dios por su misericordia, estuve por algunos meses con muchos nervios, porque me pusieron a estudiar todas estas preguntas y son muchas preguntas, un aproximado, hermano, que creo pasan de las 200 preguntas que hay que aprenderse, hay que conocerlas. Y eso a mí me atemorizaba, hermano, porque me cuesta mucho memorizar las preguntas. Y gracias a Dios, hermano, que ya pasé la prueba. Y le agradezco a Dios porque la semana antepasada tenía la cita y estuve con muchos nervios ese día, pero gracias a Dios la pasé. Y eso es por pura misericordia de Dios, hermano.
Entonces, esta es una de las preguntas que nos hacen y tiene su nombre, hermano, y son conocidas, estas que les voy a presentar, son conocidas como identidad cuadrangular y tienen un nombre llamadas piedras claves. Estas son importantes porque en estas tenemos 5 preguntas bien interesantes que debemos conocer de este movimiento. En la primera, hermano, que tenemos, dice que una de ellas es etos pentecostales, ¿verdad? Etos pentecostales. Y tiene su significado, hermano, esta pregunta. Y esta pregunta significa que el movimiento cuadrangular cree y afirma y enseña y motiva a las personas a que cualquier persona que sea, no importando el lenguaje, no importando el país, la ciudad donde viva, puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. No hay acepción de personas en las que podamos decir que solamente un grupo de personas puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es para todos, porque es una promesa y hay citas bíblicas que son muy conocidas, ¿verdad? Por ejemplo, Joel 2 y luego Hechos, ¿verdad? Que son citas donde están comprobadas que el Espíritu Santo se ha derramado sobre cualquier persona. Y esto significa, hermano, que estos pentecostales significa que cualquier persona que cree en el Señor Jesús y le pide al Señor puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, no se le impide a nadie a que reciba el poder de Dios en su vida personal. Esta es la primera. Y la segunda, hermano, es misión integrada. Es decir, que esta pregunta fundamental también significa que el movimiento cuadrangular tiene un enfoque cristocéntrico y una pasión por expandir el evangelio. Esto significa esto, misión integrada, que este movimiento se enfoca, hermano, en que sus mensajes siempre están basados en Cristo, no están basados en otra cosa. Y quiero decir que las enseñanzas de este movimiento no se basan aún ni en la persona que es la fundadora de este movimiento, se basan en la Escritura, porque su enfoque es cristocéntrico. Llevar el mensaje de Cristo a toda criatura, ¿verdad? Como lo dijo el Señor Jesús. Tenemos la siguiente que es empoderamiento autóctono. Y esto, hermanos, significa que el movimiento cuadrangular puede trabajar con diferentes culturas, razas, etnias o otras iglesias o otras denominaciones que no sean cuadrangulares, pero siempre y cuando no tienen, es decir, no interfieran en nuestra doctrina. Es decir, si aquel movimiento no cree lo que nosotros no creemos, lo más saludable es no tener mucha relación, porque entonces, hermano, damos mal testimonio al mundo, porque empezamos nosotros a discutir, empezamos a pelear, y eso no es saludable para el mundo. Es decir, que si, por ejemplo, cualquier movimiento que sea cree que Jesús es el Salvador, somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Cree que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, es mi hermano en Cristo Jesús. Cree que Jesús es el sanador, es mi hermano en Cristo Jesús. Cree que Cristo viene pronto, es mi hermano en Cristo Jesús. No hay diferencia. Amén. Gloria a Dios, gracias por ese amén. Entonces tenemos el cuarto donde dice esta pregunta, moderación. Y esto significa, hermano, que la iglesia cuadrangular o el movimiento cuadrangular trabajamos no en forma extremista, oiga bien, o legalista.
Y esto es algo, hermano, que en lo personal a mí me agrada. Porque este movimiento no le pone impedimentos a nadie, ¿eh? Y esto yo me voy a referir a algo que Pablo dijo en Corintios. Y les dijo, hermano, a la iglesia: no le ponga bozal al buey que trilla. Aunque Pablo se estaba refiriendo a algo específico en ese asunto, pero también significa, hermano, que nosotros como cristianos no podemos impedir a nadie que busque a Dios. Amén, así es. No le podemos impedir a nadie que le sirva a Dios. No le podemos impedir a nadie, hermano, que predique la palabra de Dios. No se lo podemos impedir, porque nosotros no somos quienes fundaron la iglesia. El fundador es Cristo Jesús. Y hay muchas citas en las que podemos aprender de estos puntos básicos importantes para nosotros como movimiento cuadrangular. Es decir que, hermano, el movimiento cuadrangular no enfatiza el ego humano. Al contrario. Es decir, que si un pastor se quiere sublevar con ego, maltratando a las ovejas, lo pueden disciplinar. Porque esto no es ético para este movimiento. Es decir, que debemos trabajar todos en el mismo sentir, en la misma unidad, con la misma fe, con el mismo espíritu, porque esto, hermano, es agradable ante los ojos de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y el número 5, hermano, esto sí está complicado, donde dice mujeres en el liderazgo principal. Ahí es donde chocan muchos movimientos. Y obviamente el movimiento cuadrangular ha sido atacado desde el comienzo de la fundadora y todavía sigue siendo atacado, ¿verdad? No voy a dar nombres, pero sigue siendo atacado hasta el día de hoy. ¿Por qué sigue siendo atacado? Desde los inicios de la fundadora, hermano, movimientos se levantaron en contra de la persona que fundó la iglesia cuadrangular llamada Aimee Semple McPherson, así se llama ella. Y todo es porque en aquellos entonces la mujer no tenía ningún derecho en la iglesia. No podía trabajar, no podía servir. Y cuando vieron a esta mujer cómo aglomeró multitud de gentes, oiga bien, en vez de glorificar a Dios, se volvieron contra ella. Diciendo cosas que obviamente no son buenas. Pero yo digo una cosa, hermano, que si Dios es el que llama, si Dios es el que pone, ¿quiénes somos nosotros para decir este no y este sí? Amén. Amén, así es. Nos convertimos en jueces y le quitamos el lugar a Dios que le corresponde cuando juzgamos de esa manera. Habla, Jesús. Sí, amén. Entonces, si la iglesia no es mía, sino que la iglesia le pertenece a Dios, es Dios quien toma la decisión de escoger a quien Él quiere, como Él quiere, a la hora que quiere y en el lugar donde Él quiere. Así es. Amén. Y esto, hermano, es lo que en cuanto a este movimiento se ha contradecido, en cuanto porque ha sido una mujer la que fundó este movimiento. Algunos hasta se atreven a decir que es una secta. Entonces, si vamos bíblicamente, hermano, este movimiento está fundamentado en la Escritura y trata la manera de llevar las cosas lo mejor posible, no impidiéndole a nadie
no poniéndole cargas a nadie, simplemente que todo sea voluntario y todo sea por Dios. Si Dios es el que ha llamado, Dios va a respaldar a la persona. Me guste a mí o no me guste. Esté de acuerdo yo o no esté de acuerdo, Dios es el que va a respaldar a esa persona. ¿De qué manera? Pues haciendo maravillas y milagros. Porque esto es, hermano, la señal de autoridad de Dios. Voy a decir, mire, el título que se le da a cualquier persona no es ni siquiera tan importante, ¿eh? Bueno, lo voy a decir para echarme yo la culpa de esto que acabo de decir. Esto es mi forma de creer y de ver esta situación. Este es mi punto de vista. El título no es ni tan necesario, hermano, en el que ha sido llamado. ¿Sabe por qué? Porque los títulos se pueden comprar. Usted los puede obtener si quiere ir, por ejemplo, al MacArthur Park. Usted puede comprar incluso hasta la ciudadanía. Pero eso no quiere decir que sea válida. Entonces, ¿qué es lo que vale entonces del llamado de Dios? Lo que Dios refleja, lo que Dios muestra a través de esa persona. Amén, así es. Mire, yo por ejemplo estoy comenzando y a mí no me incomoda que usted no me reconozca como pastor, porque yo no vengo aquí para que usted me reconozca como pastor y me diga pastor. Yo no estoy por eso. Amén, gloria a Dios. A mí me va y me viene el título, hermano. A mí lo que me interesa es agradar a Dios haciendo lo que Él puso en mi corazón hacer. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso me basta. Amén. Entonces, lo que nosotros debemos de identificar en el que es llamado es si Dios lo está respaldando. ¿Está haciendo la función de lo que dice ser que es? ¿O simplemente tiene el título solamente por la ilusión de ser alguien que no es? Porque el título no hace a la persona. Amén. Usted, mire, no estoy invalidando el estudio, no lo invalido. Usted puede estudiar mucho y se puede, hermano, graduar y puede tener la inteligencia, pero si no lo pone en práctica, de nada le sirvió todo lo que estudió. Entonces, en este llamado es similar. Es decir, que si a mí me nombran pastor solamente por nombrarme pastor y no hago nada, hermano, de nada me sirve. Y usted sabe que en muchos movimientos se pelean por el puesto del pastor solamente porque lo llamen pastores. Pero en realidad no hacen nada en cuanto a ese título que quieren lograr. Porque el pastor, hermano, sin ser llamado, o mejor dicho, voy a corregir eso, sin ser reconocido por el título, esa persona trabaja porque tiene agradecimiento con Dios y lo que hace, lo hace por amor y lo hace por agradecimiento a Dios. Y no es algo que se le impone, es algo voluntario que nace del corazón hacerlo. Así es. Y eso hace la diferencia de todo. Amén. Imagínense si a mí me ponen el título pastor, pero ni siquiera me gusta orar, ni leer la Biblia, ni comunicarme con los hermanos, ni preguntarles cómo están, o ni siquiera hacer amistad con ellos. Y cuando quieran hablar conmigo, mandarlos por allá a preguntarles a otros. O sea, esto no es así. Es decir, hay que prestar atención a las personas que quieren, hermano, preguntarnos y nos piden ayuda. Hay que hacer ese tiempo para escucharlos. Y si está en nuestra posibilidad ayudar, hermano, hay que extender la mano con toda libertad. Y lo debemos de hacer con mucha alegría.
Imagínese que usted viniera a mí, si me quiere decir pastor está bien, y si me le quiere decir hermano está bien, ¿verdad? Si me dice, por ejemplo, hermano Jorge, fíjese que tengo un problema, quisiera que me ayudara o que me ayudara a orar o a ver qué me aconseja. Y yo le digo, ay hermano, fíjese que no tengo tiempo. Y obviamente teniendo yo el tiempo. Pero en el corazón voy a pensar, ay, qué aburrido es escuchar tanto que hablan los hermanos. Me desesperan todo lo que me dicen. Ay, no, yo mejor le voy a decir que no tengo tiempo. O que vaya a buscar a otro a ver quién le da un buen consejo. O sea, eso no es conforme al llamado. O sea, el que tiene el llamado de Dios, hermano, es aquella persona que aún sin que le digan que debe de hacer algo, lo está haciendo sin ser admirado. Lo está haciendo sin que la gente le dé aplausos. Porque esa es la forma de vida que Él quiere hacer para Dios. No hay necesidad de estarlo puchando, de estarle llamando, de estarle diciendo las cosas voluntariamente. Y va, hermano, a 100 por hora haciendo las cosas de esa persona. Y esto da la muestra de que tiene el llamado de Dios. Amén. Disculpen que siempre me emociono diciendo esto, ¿verdad? Pero no vayan a pensar que yo estoy enojado, ¿eh? Pero esta es una manera, hermano, de poder comprobar quién tiene el llamado al liderazgo, y no importa quién sea. Si es morenito, si es blanco, alto, si es gordito, si no habla español, o si no habla inglés. No importa, hermano, el tipo de persona que sea, pero si ha recibido el llamado de Dios, Dios lo respalda. Amén, así es. Y esto es lo interesante, hermano, en cuanto a la fundadora, yo no la estoy endiosando, ni Dios me libre con esto, porque esto también se instruye a todas las iglesias que forman parte del movimiento cuadrangular, que nosotros no estamos exalzando a nuestra fundadora como cuadrangular. Esa es la diferencia. Porque la hermana dejó instrucciones diciendo que no era ella la que perdonaba pecados, salvaba a la gente, sino Jesucristo. Amén. Es más, si usted va a la historia, ella misma, fíjese que invadía el reconocimiento que le daban los hermanos que la reconocían como pastora. Ella nunca se dijo ser pastora. A ella le gustaba más que le dijeran hermana. Pero cuando vemos su historia, hermano, mire, si usted va a investigar de acuerdo a esta historia, vemos multitudes de gente que venían a escuchar las prédicas de ella. ¿Y sabe una cosa? Que iglesias de otro movimiento preferían hacerse cuadrangular que seguir permaneciendo en esos movimientos, porque muchos de ellos, según la historia, eran ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Autoritario, gracias, hermano. ¿Por qué razón eran autoritarios? Porque según la historia, estos movimientos no le daban lugar a la mujer. La ignoraban por completo. Y todavía, pero yo no estoy para juzgar a nadie, ¿verdad? Cada quien en su creencia, y yo respeto también, al igual que el movimiento cuadrangular, con lo que cada quien quiera creer. ¿Por qué estoy enseñando esto, hermano? Porque es importante para nosotros saber esto que tiene que ver con la cuadrangular. Es importante.
Porque ser cuadrangular no solamente, otra vez vuelvo a decir, no es solamente por llevar el nombre. Es porque realmente sí creo en lo que este movimiento cree o prácticamente yo no creo. Bueno, ya me metí en un asunto bastante fuerte, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios vamos a salir. Uno de los manuales que en estas preguntas que nos dieron enseña, hermano, que el movimiento cuadrangular no enseña que la iglesia o las personas que forman parte de este movimiento debemos tener prejuicios hacia otra persona. Es decir, que esta parte es importante, ¿sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo está llena de muchos prejuicios, lamentablemente. A veces nosotros dictaminamos juicio hacia algunas personas sin antes conocerlas. A simple vista juzgamos y decimos sin conocer a esa persona tal como él es o ella es. ¿Sabe una historia que encontramos en el Evangelio, según la historia que encontramos de la mujer que derramó el perfume de alabastro sobre los pies de Jesús? ¿Sabe que hubo una persona ahí con perjuicios? ¿Sí? ¿Y cómo lo vio Jesús? ¿Le aplaudió? ¿Le agradó lo que él hizo? Lo reprendió, en otras palabras, hermano. O sea, y con lo que estoy diciendo de reprenderlo, no estoy diciendo que lo castigó o le dio con el cincho, ¿verdad? Es que Jesús le habló claramente cómo son las cosas y cómo debemos nosotros comportarnos como hijos de Dios. ¿Saben lo que dijo este hombre llamado Simón? Ay, dijo, si verdaderamente este hombre fuera profeta, supiera qué tipo de mujer tiene ahí al lado. Ay, esa mujer es tan mala y tan perversa y este hombre se deja tocar por ella. No, si fuera profeta ya la hubiera condenado, ya la hubiera castigado. Ese era el pensamiento de este hombre en el corazón. Pero ¿qué le dijo Jesús? Una cosa tengo que decirte, Simón. Yo entré a tu casa, le dijo, pero ni siquiera agua me tenías ahí en la entrada de la puerta para lavarme mis pies. No me diste ni siquiera el reconocimiento del beso de bienvenida a tu casa. Pero más sin embargo, esta mujer le dijo, desde que entré no ha cesado. ¿Ah? ¿Verdad? De derramar sus lágrimas, enjugarme mis pies, y no solamente los enjugaba, los besaba, dice la Escritura, porque había agradecimiento en el corazón de esa mujer. Entonces, como hijos de Dios, debemos de terminar con esos perjuicios o prejuicios en nuestra vida personal, porque eso dañan no solamente a mi vida personal, sino que también dañan al prójimo. Entonces, hermano, yo sentí de parte del Señor concluir con estos mensajes para que nosotros tengamos el enfoque claro de nuestra visión y de nuestro propósito. Y lamentablemente se nos va el tiempo. Yo lo quisiera detener, hermano, porque me falta mucho por hablar todavía. Solamente le quiero dar estas partes que están ahí en la Escritura. No sé si está ya alguien que me lo mueva. En cuanto al desarrollo que vamos a tener de
esta enseñanza, solamente me quedé en la pura introducción. Nosotros como iglesia, hermano, tomando en cuenta nuestro tema, cuál es nuestra visión y objetivo como iglesia, ¿verdad? Es importante saber que nosotros queremos trabajar en equipo, todos unidos, en unidad. Y para ello, hermano, tenemos o vamos a tomar en cuenta las dos palabras importantes que encontramos en Jeremías, capítulo 1, verso 10, y las palabras que sobresalen ahí son edificar y plantar. Esta es nuestra visión, esto es nuestro objetivo, trabajar para edificar y para plantar. Y cuando me refiero a este objetivo, hermano, me refiero en cuanto a la vida que vamos a poder desarrollarnos nosotros como iglesia. Es decir, hermano, que en este mover o en esta unidad de servicio al Señor, hermano, es posible que hayan situaciones muy incómodas a las que nosotros, hermano, no nos estemos edificando como deberíamos estarnos edificando. No estamos plantando, hermano, como deberíamos estar plantando. Entonces, nosotros debemos tener en mente y tenerla muy clara que nuestra visión es esa, nuestro objetivo es edificar y plantar. Es decir, en este objetivo nosotros queremos, hermano, apoyar, queremos nosotros ayudar y guiar. Y cuando lo hagamos de esa manera, vamos a edificar a nuestros hermanos. Porque ese es nuestro objetivo. Y para esto, hermano, tenemos elementos muy importantes. Yo en esta parte escogí 3. No lo voy a predicar, solo se lo voy a dejar porque lo vamos a aplicar primeramente Dios el próximo domingo. Oiga bien, ¿con qué vamos a edificar? Tenemos aquí 3 elementos. El primero es la verdad de Dios. El segundo es la justicia de Dios. Y el tercero es el amor de Dios. Estas 3 cosas son importantes para poder edificar en la iglesia. Para poder construir en la iglesia, hermano, un movimiento o un grupo de personas que trabajan para el Señor todos unidos. Amén. Edificándonos los unos a los otros. Evitando las ofensas entre uno y los otros. Evitando, hermano, la rencilla entre uno y los otros. Evitando los problemas los unos con los otros. Tenemos que caminar en armonía hacia nuestro objetivo, que es Cristo Jesús, porque pronto viene por nosotros. Y la palabra de Dios dice, déselo fuerte, que Cristo viene pronto por su iglesia. Pero mientras Él no ha llegado, nosotros tenemos que seguir trabajando en la viña del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Me voy a quedar hasta aquí, hermano. Póngase de pie. Quiero, hermano, antes de terminar,